Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Sobre la tierra, cautivos en la prisión de nuestros miedos y nuestra tristeza. Estamos atados a nosotros mismos, entretejidos en el vaivén de nuestras emociones, necesidades y pasiones, en nuestra culpa y sentimiento de culpabilidad. Estamos involucrados en relaciones confusas, en intrigas y mascaradas. Estamos pegados a nosotros mismos, a nuestro orgullo, que nos prohíbe reconocer la propia verdad. Estamos encadenados a nuestro cuerpo, que nos mantiene a menudo sujetos. En su ascensión al cielo, Jesús depositó su mano sobre nosotros, nos cautivó con su amor. Y así fue como transformó nuestra prisión. Nos llevó consigo al cielo en su amor. Karl Rahner lo expresó de este modo: se ha llevado aquello que ha recibido. La carne frágil del espíritu humano, que se oscurece en el sufrimiento de la muerte, ya no sabe respuestas, el corazón tembloroso. Esto que yo soy, este agujero estrecho en las tinieblas, en donde las preguntas y lo inconcebible se escurren, merodeando como ratas sibilantes sin encontrar salida. Nuestra prisión, nuestra oscuridad, nuestro frío, nuestra soledad, nuestro alejamiento, todo ello Cristo en su ascensión lo introdujo en el terreno divino, en el cielo, en el espacio del amor de Dios. Hasta allí hemos sido elevados, superándonos a nosotros mismos, y ahora ya estamos en casa. La fiesta de la ascensión de Cristo nos ofrece una nueva imagen de la humanidad. Como Cristo ha elevado nuestra naturaleza humana hasta el cielo, nos ha obsequiado una dignidad de Dios, y de ese modo nos demuestra que solo seremos realmente humanos cuando nuestra naturaleza se atreva a dar un paso más allá, hacia el cielo, donde Jesús ha ascendido en cuerpo y alma. Nuestra encarnación humana no está encerrada en sí misma. Si nos fijamos solo en nuestra propia humanidad, nos estamos preparando ya aquí el infierno. Solo podremos vivir realmente como humanos cuando nos dejemos elevar más allá de nosotros mismos, dentro del terreno divino. Solo en Dios alcanzamos la perfección de nuestra encarnación humana. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, un gusto, una alegría encontrarnos una vez más, reencontrarnos semanalmente con todos ustedes desde Radio Fe Latina para compartir este segmento semanal, esta pausa en las ocupaciones cotidianas, en las preocupaciones cotidianas, en estos pequeños infiernos del día a día que muchas veces se ha transformado la vida lejos del Señor, porque para el creyente, para aquel que vive en el Señor, levantarse amerita un amén. Demos gracias a Dios por este día, repitiéndolo desde el corazón al acostarnos cada noche. Entonces ese infierno que muchas veces se ha transformado en la existencia humana para aquel que vive alejado del Señor, es un paraíso, es un cielo aquí entre nosotros para aquellos que lo siguen, para aquellos que los seguimos. Que el Señor de la vida, en esta solemnidad, en esta fiesta de la Ascensión, nos acompañe en esta jornada y a lo largo de estas jornadas por venir. Un gusto entonces que haya llegado el fin de semana, el sábado, el domingo, y encontrarnos con todos ustedes para compartir esta sana costumbre, esta linda
costumbre que ya se ha afincado entre ustedes y nosotros. Ustedes con vuestro apoyo, con vuestras críticas, con vuestros comentarios, vuestros saludos, vuestros deseos de seguir haciendo cada encuentro el mejor encuentro posible para llevar la palabra de esperanza, la palabra de luz que trae la palabra precisamente del Señor. Hemos compartido junto a todos ustedes la Pascua, estamos concluyendo este periodo pascual y el calendario litúrgico nos va a entregar, y el Señor de su bondad nos va a entregar una serie de festividades que compartiremos semanalmente con todos ustedes, como será la de este domingo, la Ascensión del Señor. Nos espera por delante una nueva semana en donde el lunes 13 de mayo hemos de tener presente a Nuestra Señora de Fátima, el martes 14 de mayo a San Matías, el miércoles 15 de mayo a San Isidro Labrador, el jueves 16 de mayo a San Nepomuceno, el viernes 17 de mayo a San Pascual Bailión, el sábado 18 de mayo a San Juan. Siempre repetimos, porque nos han enseñado que la radio es repetición, más allá de evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, estamos llamados, estamos invitados a transitar esa senda de santidad como lo han hecho aquellos que nos han precedido. Comentábamos hace instantes que este domingo 12 de mayo, es la fiesta de la Ascensión del Señor, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 20. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 20, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 12 de mayo de este año 2024, Ascensión del Señor. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza, porque si hay alguien entusiasmado en la vida, ese es el señor Miguel Carreras, el señor entonces Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante la operación técnica en la musicalización, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Va muy bien, Fabián, con mucho entusiasmo, como tú bien dices, El entusiasmo que debe ser una de las características de todo cristiano, la alegría, el entusiasmo, la cercanía, esa cercanía en la amistad y en el amor entre unos y otros. Un espíritu nos anima, un espíritu nuevo, el espíritu de la vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios con nosotros, Dios en nosotros. El Señor ascendió a los cielos, el Señor murió, el Señor resucitó, el Señor ascendió y estableció un camino por el cual debemos transitar, porque finalmente el Señor quiere conducirnos, llevarnos al lugar donde quiere habitar para siempre Él con nosotros y en nosotros, en la casa del Padre, en la casa de la vida, en la plenitud de la vida, en la gloria misma de la vida. Bueno, y el Señor desde ahí nos convoca y desde ahí nos
está protegiendo y desde ahí nos está enseñando y desde allí nos ha enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de poder de Dios, para poder obrar aquellas cosas que agradan a Dios, que son vida, que son para la vida, y que en nosotros dan testimonio de una vida, que en Cristo Jesús es el testimonio absoluto, y quiere Él que en sus discípulos, en su cuerpo, que es su iglesia, ese testimonio sea también el mismo testimonio de vida y testimonio para vida. Y para vida eterna, definitiva. ¿Cuántas veces decimos vida eterna, la vida en el Señor? Una vida que nunca deja de ser. Que un día debería ser la definición de la única posible para la vida, porque la vida nunca deja de ser. La vida de por sí y en sí es eterna, es para siempre. Por eso llamamos vida muchas veces ese tránsito temporal que hacemos por este mundo, digamos. Bueno, visto a la luz de un ciclo meramente biológico, creo que es demasiado ambicioso, pretencioso, denominarle vida. No, la vida es y nunca deja de ser. Es plena, es absoluta, es eterna, es definitiva. Y esa es la vida que el Señor nos comunica y esa es la vida que el Señor ha hecho en cada uno de los suyos y para los suyos. Bueno, fíjate, Fabián, celebramos la ascensión del Señor, efectivamente. El Señor asciende a la gloria del Padre, comparte la misma gloria que la tiene desde el principio. La gloria de Dios, la gloria que solamente es de Dios, pero que Dios comparte con sus criaturas favoritas, predilectas, a las cuales ha elegido, a las cuales ha hecho verdaderamente, como tantas veces comentamos y aprendemos de la palabra del Señor, a las criaturas a las cuales ha hecho imagen y verdadera semejanza suya. A nosotros. Para eso nos ha creado, para eso nos quiere con Él y en Él, para eso ha para nosotros reservado una habitación que siempre la definimos, ¿no es cierto?, como la habitación de la gloria, de la plenitud de la vida, la felicidad de esa misma gloria. Bueno, vamos viendo entonces. Pero el Señor ha dejado instrucciones a los suyos antes de su ascensión. Vamos a leer varios evangelios. Hemos leído, Fabián, y habitualmente lo hacemos, varios evangelios tendientes todos, ¿no es cierto?, a enriquecer esto que vamos a considerar. El Señor en los cielos y nosotros en la tierra, la cabeza en los cielos y el cuerpo en la tierra. La cabeza es el Señor y el cuerpo somos nosotros en la tierra. Somos el cuerpo del Señor, porque el Señor no está en el cuerpo ahora, como estuvo cuando estuvo con nosotros, cuando hizo en nuestra propia naturaleza humana todo aquello que hizo para nuestra redención y final salvación. Ahora, lo hizo en nosotros, lo hizo por nosotros, lo hizo para nosotros. Él lo hizo todo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que hacer como Él nos dice. Y como Él nos dice es hacer aquello que Él hizo como ejemplo definitivo, decisivo de toda conducta humana que debe ser testimonio de una plenísima vida que Dios la ha hecho por y para nosotros y en nosotros. Y nos ha dejado el poder. No nos ha dejado huérfanos. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor antes de ascender. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Hasta la plenitud de lo mismo. Y el Señor está con nosotros. El Señor nunca deja de estar con nosotros. Y lo tenemos que comprobar eso. Y lo debemos y podemos comprobar. Sí, efectivamente. En toda nuestra gestión, podríamos hacer un breve repaso, Fabián, de estas cosas, fíjate. Un poco la actitud de los discípulos
Cuando el Señor anunció su ascensión, voy al Padre, pensaron que los iba a dejar solos y se consideraban como huérfanos. Y el Señor tuvo que aclarar ahí entonces. Va al Padre. Si Él no va al Padre, si el Señor no asciende al Padre, el Espíritu de Dios no viene a ellos. Entonces lo que no viene a ellos, el poder de hacer lo que deben hacer, que es lo que se debe querer en función de lo que Dios hace en nosotros, por nosotros, para nosotros. Y lo hace por medio del Espíritu procedente del Padre y de Él mismo. Ese Espíritu testimonio del amor, ese Espíritu de Dios que se conecta con nuestro espíritu dando testimonio de que somos hijos de Dios. Ese testimonio que debemos dar nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo tenemos y todos configuramos ese un solo cuerpo en la plenitud de la unidad plena en el amor, así como hay una unidad plena en el Dios que nos hace imagen y semejanza suya, Dios uno y trino, Trinidad en la unidad, unidad en la Trinidad. Así nos quiere el Señor. Nos quiere que todos configuremos un solo cuerpo, muchos miembros, todos aquellos a los cuales Él llame para configurar ese un solo cuerpo que es su iglesia. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el testimonio vivo de Dios en la tierra. Somos nosotros, los miembros de ese cuerpo, los testigos que damos testimonio de que Dios es en nosotros y nosotros en Dios, que la vida es en nosotros y nosotros somos miembros de esa vida. Esa debe ser nuestra palabra, esa debe ser nuestra obra, debe ser nuestro testimonio. Eso es lo que nos pide el Señor. Por eso vos fíjate, Fabián, en los anuncios que recibimos de parte del Señor y aquello para lo cual nos envía antes de la ascensión. Esto conservémoslo porque estas son las instrucciones finales de nuestro Señor antes de ascender al lugar desde donde nos va a comunicar el poder necesario para obrar aquello que quiere ver en nosotros como testimonio de sí propio a través de su cuerpo, que es el testimonio de los testigos de Jesús. Anuncien. Fíjate que fueron las cosas cuando el Señor comenzó la proclamación del reino de los cielos, cuando comienza su ministerio en Galilea. Conviértanse, arrepiéntanse, conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos somos nosotros también, los que proclamamos ese reino de los cielos, los miembros de ese reino de los cielos. Y tenemos que anunciarlo, testimoniarlo, anunciarlo por la palabra, testimoniarlo por la obra. Y tenemos en ese sentido que configurar este cuerpo nuevo que es el cuerpo de la vida, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios en el mundo, anunciando el mensaje nuevo, el mensaje para la vida y la vida para todos aquellos que acuden y se congregan en torno a esta palabra en la proclamación y obra de la misma. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Comencemos por ahí. Y como miembros de ese reino, y como somos los cristianos, anunciemos y hagamos fruto del amor de Dios. A tantos que desconocen esto que vino a ser Dios en Cristo Jesús, anunciémosle que esto ya lo hizo, y que nosotros somos testigos de lo mismo. Y que como testigos obramos y en consecuencia somos, como consecuencia de un veraz testimonio, los miembros de ese reino que está en la tierra. El reino de Dios está presente, está en medio del mundo, y venimos a buscar todos sus miembros, otros
que han de creer y creerán lo mismo y serán también miembros y partícipes de ese reino de la vida eterna y definitiva. Enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Muchas cosas tenemos que aprender. Mira, muchas veces, siendo inclusive personas veteranas, adultas, Fabián, creemos que ya conocemos la vida. No, yo ya he vivido, yo ya sé cómo es, yo conozco. No conocemos nada. No conocemos nada de la vida hasta que la vida nos viene a nosotros y que nosotros nos integramos a esa vida que viene a buscarnos. La vida viene a buscarnos. Nosotros decimos, la encontramos, sí. ¿Nos dejamos encontrar? La vida, el autor de la misma, vino él a buscarnos para comunicarnos esa vida. Y está en nosotros si realmente lo recibimos. Y lo recibimos si verdaderamente hacemos como él nos dice. Y estos son los que realmente han escuchado y están viviendo ese reino. Ya lo estamos viviendo. Como primicia, como anticipo, como tantos términos que utilizamos para ilustrar, digamos, este anticipo que estamos ya viviendo de este reino eterno de la vida. Y agregamos algo ahora, ¿sí? Escuchamos, creemos, obramos, damos testimonio, nos bautizamos. Nos bautizamos en el nombre de aquel que es el todo y en todos, del que hizo todo y en todos, aquel de cual damos testimonio. Testimonio de que Él es la vida, que Él es el camino y la verdad, el camino que nos conduce a la posesión total de esa vida. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se nos revela a partir de ese testimonio que en nosotros se hace creciente, veraz, totalmente y definitivo en la consumación del mismo. El Señor ha venido a buscarnos, el Señor ascendió, pero quiere que donde Él esté, estemos nosotros con Él y en Él. Para eso vino a buscarnos, para quitarnos de una situación que no era precisamente la situación de la vida, la plenitud de la misma y la gloria de esa vida, a esta miseria en que estamos habitando. Una miseria que es el preámbulo de una muerte que será también definitiva si no salimos de ella. Pero el Señor viene a quitarnos de la muerte, de esa postración en que estamos, en pecado y muerte. El Señor viene y lo hace, lo hizo, lo hará, lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo en aquellos que verdaderamente han de creer. Nosotros siempre decimos, Fabián, así en conversaciones preliminares, ¿no es cierto?, que vivimos en primicia estas cosas, sí, porque en realidad, fíjate vos que por la fe ya hemos ascendido con el Señor y en el Señor. Creemos firmemente, sí. Obramos estando en este mundo aquellas cosas que aprendemos del Señor, que recibimos del Señor, a partir del amor infinito con que nos amó y por el cual se entregó por todos, y por el cual nos bautiza y nos comunica el poder de la vida y su plenitud. Lo vivimos, sí, como una realidad realmente, como una realidad presente, que tiene su consumación, por supuesto, en la perfección definitiva y final, lo que llamamos, sí, la gloria, en la cual ya está el Señor, en la gloria del Padre, pero a la cual nos conduce, quiere habitar con nosotros. Nosotros aquí, Él allá, nosotros en la tierra y Él en el cielo. No, todos juntos, en el mismo lugar, el lugar de la gloria, el lugar donde el Señor nos aguarda, el lugar donde el Señor nos aguarda y nos lleva justamente, porque Él hace todo y en todos. Todos somos en Él y por Él, y para Él, finalmente, y para Él, finalmente en Dios. La ascensión del Señor. Fíjate, nosotros llamamos la ascensión. Tengamos en cuenta este término, ascensión. El Señor asciende en su virtud, uno dirá en su virtud, en su poder, sí. El Señor no es ascendido, el Señor asciende. No hablemos de la asunción, hablemos de la ascensión del Señor, en virtud de su poder. Y ese poder que lo manifiesta también en nosotros.
Recordemos las palabras finales de nuestro Señor aquí en la tierra, cuando se manifiesta y muestra resucitado a sus discípulos en Galilea. Toda la autoridad me ha sido dada, toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Toda la autoridad, en los cielos y en la tierra. La plenitud del poder en el amor de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto y consecuentemente, a partir de esa autoridad que ejerce y que ejerce desde el amor plenísimo, nos dice las cosas que después nos comunica. Y por lo tanto ya nos envía. Recordemos, así como el Señor fue enviado como hombre por el Padre para hacer todo aquello que hizo, que es todo, todos nosotros, recuperó la vida por y para nosotros, así el Señor ahora a nosotros nos comunica el poder también a partir del envío que hace de nosotros mismos, de poder hacer lo que se debe querer, lo que Él quiere, y lo que Él quiere y puede en nosotros y hace, y lo hace, para que podamos hacerlo también. Recibimos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, Pentecostés, todo esto que conversamos y seguiremos conversando, particularmente en este tiempo, ¿no es cierto?, en que realmente, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor envía, cuando el Señor nos manda a quedar en Jerusalén y nos dice, a través de los hechos de los apóstoles, lo vemos, y los discípulos de Jesús fueron bautizados por Juan el Bautista en las aguas del Jordán. Serían bautizados no mucho tiempo después de estos días por el Espíritu Santo, ya no en las aguas del Jordán. Ya en Jerusalén recibirían el Espíritu Santo, que daría testimonio con nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Fabián, hijos de Dios. Eso, testimonio de que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, y como hijo, actuemos como hijos y demos testimonio como hijos de un Padre al que conocemos, como quiere ser conocido por nosotros, en el mismo amor con que nos ama, desde el principio, y el cual derrama a nosotros precisamente por ese Espíritu Santo que nos comunica y por el cual, nos otorga el poder en ese amor para ser verdaderamente miembros del cuerpo de la vida, del cuerpo del amor. Verdaderos discípulos, verdaderos testigos de la vida, es lo que quiere Dios de nosotros en Cristo Jesús, para ser verdaderamente lo que hace de nosotros la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Ese debe ser el testimonio nuestro, enseñando todas estas cosas y con la autoridad, sí, sin duda, y capacidad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e integrar al cuerpo de la vida a todos aquellos que verdaderamente se acercan de una fe auténtica y merezcan, sin duda, conforme al juicio único, que en definitiva es el único juicio válido y decisivo, merezcan ser verdaderamente lo que van a proclamar, y vamos a vivir siempre a partir de esa proclamación. Vamos a proclamar desde la palabra, avalada por las obras, sin duda, ¿no es cierto? Como consecuencia de esa palabra, vamos a vivir una vida acorde con los preceptos de la vida, el amor, la plenitud del mismo. Bueno, así entonces, fíjate vos, tantas maneras de decirlo, ¿no? Ascendemos, sí, de la tierra al cielo, de la muerte a la vida, sí. Ascendemos finalmente al lugar más elevado al cual nos conduce el Señor. ¿Y cuál es ese lugar más elevado? El Señor que ascendió por encima de todos los cielos, al cielo de los cielos, sí. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de la gloria, de la plenitud de la vida. Partimos, sí,
de nuestro ser en el mundo, de nuestro estar en este mundo, de nuestra pobreza, de nuestra miseria realmente, ¿no? Claro, uno diría en términos muy extremos de nuestra muerte. Sí, ahí partimos, sí. Por eso el Señor murió y después resucitó. Porque parte de la muerte también Él. Para morir nuestra muerte y resucitar la vida en nosotros. Que es todo lo que va haciendo en todo ese oficio de Cristo que cumple, ¿no es cierto? Desde la gloria del Padre. Vaya, claro que no nos dejó solos. Sin Él nada podemos hacer, Fabián. Todo lo podemos unidos a Él. ¿Estamos unidos realmente? ¿Creemos? ¿Hacemos como Él nos dice? Al presente no lo vemos, claro está. No lo vemos en conformidad con una visión que a lo mejor quisiéramos tener desde el punto de vista muy humano, sin duda, quizás demasiado humano, ¿no es cierto? Pero sí, comenzamos a verlo a medida que Él va abriendo desde esa gloria, conectado con nosotros por la fe que en nosotros despierta. Vamos viendo a medida que se va abriendo el ojito espiritual ese que ve, ese iluminado por el Espíritu de Dios, vamos viendo todas estas cosas que el Señor nos va revelando en el curso de ese ascenso progresivo en el Señor que experimentamos durante el curso de una vida verdaderamente crística, cristiana, de una vida verdaderamente, sí, unida a aquello que el Señor quiere en nosotros. ¿Qué te parece, Fabián? Bien, me parece muy interesante como introducción, ¿sí? Ahora, seguramente llegará la pausa musical, pero antes de la misma, estaba pensando entre otras cosas. A ver, vos mencionaste las criaturas que son las predilectas, ¿sí? ¿Quiere decir que hay criaturas predilectas y otras que no lo son, Miguel? Vos mencionaste criaturas favorables, mencionaste criaturas predilectas. ¿Hay un grupo de unas y un grupo de otras, Miguel? Hay gente que es predilecta del Señor y hay otra gente que puede no considerarse privilegiada del Señor, en el Señor, Miguel. Muchas veces, sobre todo cuando el dolor aprieta en la existencia humana, que situaciones de injusticia, de rebeldía, de inesperadas, muchas veces hacen que la criatura, que el hombre, que la mujer, que el ser humano se sienta como abatido y se sienta como alejado de Dios, o que Dios se alejó de él o de ella. Entonces, hay criaturas que son predilectas y otras que no, Miguel. Yo te diría que el Señor, por supuesto, no hace acepción de personas. A todos nos ama por igual y a todos vino a buscarnos para darnos a todos lo mismo, y nos da efectivamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos da? Nos da la vida. Ahora, no es que a uno les dé más vida que a otros, no es que unos sean mejor para Jesús, predilectos, elegidos a priori, porque el Señor ve en ellos características que los hacen dignos de una elección, sino porque el Señor, partiendo de lo mismo en todos nosotros, y parte de la muerte en nosotros, Fabián, fíjate vos, podemos, uno diría, tener larvadamente, ¿no es cierto?, las posibilidades de la eternidad, y las tenemos, sí, el Señor lo sabe. El Señor viene precisamente a descubrir eso y a poner eso en plenitud de acción. Quizá no lo sabemos nosotros, pero sí lo sabe Él, sí lo ve Él, ve y por eso elige. El que primero nos conoció, me conoció, dice San Pablo, antes que estuviese en el seno, en el vientre de mi madre. Ese me eligió y me llamó, me conoció. Antes que yo existiera, que yo me conociera, ya me vio.
El Señor lo vio, lo miró y lo vio. Y vio en él las posibilidades que después puso de manifiesto con el poder de su amor. Un tremendo apóstol como fue precisamente San Pablo. A ese lo justificó. Uno dirá, ¿lo probó? Sí, como a todos, por la fe. Encontró la fe, punto, ya está. Ahora lo santifica. Y finalmente lo glorifica. Es lo que hace con todos. No es que algunos ya los elija y otros los deseche a priori porque no, este no me sirve. Uno dirá, ¿el Señor lo sabe? ¿No lo sabe? El Señor nos llama. Desde el mismo amor y con el mismo amor, y a todos nos da lo mismo. Y la posibilidad es igualitaria para todos. De ahí surge la elección del Señor, de la cual no somos ajenos tampoco. Porque fíjate vos, uno diría, no hay mérito en el ser humano, todo el mérito es de Dios. Sí, por supuesto. Pero el mayor mérito que podemos tener, el mayor mérito, el que prevalece y permanece, es el mérito de la fe. El verdaderamente creer en aquel que nos convoca. A partir de ahí, el Señor ve en nosotros el mérito pertinente. Y a partir de ahí desarrolla en todos lo mismo. Fíjate, vos, decimos siempre, conservando el esquema paulino, ¿no es cierto?, que nos narra en una de las epístolas el apóstol, ¿no es cierto?, a los que primero conoció, a estos también eligió, a estos convocó, a estos justificó, a estos santificó, a estos finalmente ha de glorificar. Y ese es el trámite, dicho así en términos esquemáticos, claro. Ese es todo lo que hace el Señor en todos y por todos. El resultado es bueno, uno diría, bueno, si tomamos como ejemplo el resultado de la elección del Señor, los apóstoles del Señor, bueno, fueron realmente pilares de una iglesia, del cuerpo vivo de Cristo, del cuerpo de la vida. Pilares, nada menos. Y uno diría, ¿el Señor eligió bien? Y evidentemente sí, porque el resultado que halló en aquellos que eligió desde el principio, Él que es el que puede ver y conocer antes de que estemos en el mundo, bueno, muestra una cosa, que el Señor como Dios nos conoce, como Dios nos elige y como Dios finalmente nos lleva a la plenitud de la vida que Él hace en nosotros, porque el que nos hace imagen y semejanza suya es el mismo Dios. En nuestro caso, bueno, sí, recupera, ¿no es cierto?, esa imagen y semejanza perdida, pero la recupera y la conduce a la misma finalidad con la cual nos creó, para que fuéramos aquello que cree Dios y quiere Dios que el hombre sea. Testigo y testimonio suyo, y finalmente lo que es, imagen y semejanza de Dios, de la vida. Los santos son todos de esa manera, Fabián. No hay un santo mayor que otro, digamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros, conforme a esa vocación muy humana que muchas veces prevalece y permanece, claro, creemos que este santo, este sí es el mayor santo, este es un gran santo, este es... No. Dios nos iguala, y la igualdad está en Él mismo, en la medida que Él mensura para cada uno de los suyos. En esa medida que es la medida de la santidad. Y la medida de la santidad es la medida de un Dios con la cual identifica a todos aquellos que verdaderamente, finalmente son verdaderamente suyos. Cuerpo suyo, cuerpo de la vida, testigos, testimonio de la vida. Fabián. Muy bien, ha llegado el merecido descanso del señor Miguel Carreras. Trabaja, aunque ella lo hace a lo largo de todo el programa, desde el servicio y el silencio, la señora Silvia Patricia, y trae la música a Radio Fe Latina de la mano en la interpretación de Javier Bru, La Seducción. La música llega, vamos. Son las 10 horas. Los convocó antes de despedirse. Les dijo, vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado
En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido, y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Quien crea en mí podrá vencer demonios, y por mi gracia nuevas lenguas hablará, y ni el veneno de serpientes le hará daño, y a quienes impongan sus manos sanarán. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolos subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Ellos ahí miraban fijo al cielo, viendo las nubes que cubrían al Señor, mas su presencia no se ha ido de nosotros, porque su Espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye, discípulo, que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo, que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento, y quien crea y se bautice salvación encontrará, y quien crea y se bautice salvación encontrará. Muy bien, la música entonces, Javier Bru, la seducción y la adecuada elección musical de Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, donde estamos compartiendo el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 12 de mayo de este año 2024, Ascensión del Señor. Pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A ver, Miguel, es habitual que muchas veces en los evangelios aparezcan los fariseos, le preguntaban, los escribas, los fariseos, le preguntaban a Jesús como para ponerlo en una prueba, tratando de tenderle alguna trampa o episodios similares. Esto también puede ser una especie de trampa o no trampa, o ponerlo a prueba, en este caso no a Jesús, sino Jesús a los suyos.
Miguel, casi como si les tomara examen. Eso por una parte. Por la otra parte, le preguntan, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? ¿Sí? No pregunta en primera persona quién dicen que soy yo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Es poner a prueba a los discípulos? ¿Es tomarle examen? Y él, de la misma manera que por ahí, o no de la misma manera, tal vez con otro espíritu, tal vez con otro sentido, cuando vemos permanentemente que los escribas y los fariseos le hacían preguntas como para tratar de sorprenderlo o de descubrir algo que no correspondía, ¿sí? Yo pienso, Fabián, no, los discípulos tenían plena confianza en el Señor, por eso lo seguían. Claro, carecían del conocimiento que, por ejemplo, podían tener en orden a la escritura antigua los fariseos y muchos que cuestionaban a Jesús como lo que Jesús afirmaba que era, ¿no es cierto?, el Mesías de Dios. Digamos, Jesús está inquiriendo, preguntando a aquellos que lo siguen más de cerca, ¿qué dice la gente? No tanto qué dicen ustedes. Primero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Y la gente dice aquello que escuchó Jesús de parte de la boca de sus discípulos. Sí, decían algunos que era Juan el Bautista, por ejemplo, Elías, o alguno de los profetas que había resucitado. No tenían una idea muy precisa desde el punto de vista escriturario, de ningún punto de vista de quién era el Mesías. Bueno, esto le daba a Jesús, lo sabía, por otra parte los escuchaba, claro, cuál era el criterio, ¿no?, el juicio que tenía la gente acerca de lo que podía hacer él en medio de ellos. No lo sabían. Jesús sabía que no sabían. Jesús sabe que no sabemos. Por eso viene a nosotros. Por eso es el único maestro, el que nos viene a enseñar todo a todos. Porque ninguno conoce. Ninguno que se guíe por criterio meramente humano puede saber quién era Jesús. Por eso la pregunta que sigue a la que le hace al grupo, ahora qué dicen, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? A ver, ahí es inmediata la pregunta y requiere de suyo una respuesta del mismo tipo. Y el que se adelanta es Pedro, lo sabemos, ¿no es cierto? Acá lo vemos en este pasaje. Y Pedro dice algo que es verdaderamente aquello que es verdaderamente la verdad. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora, ¿qué pasa? Bienaventurado, feliz eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni te lo puede revelar hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí la revelación viene de Dios. De parte del hombre hay todavía una ignorancia al respecto, que solamente sanciona a Dios con la inspiración que motiva, por ejemplo, en este caso, en aquel que recibe la revelación, que es Pedro. Vaya revelación. Tú eres el Mesías, el Cristo de Dios. Reconocer humanidad de por medio al Hijo de Dios. No es tan sencillo, Fabián. Visto así a la luz de la lectura que hacemos y aquello lo que hemos creído y ahora ya sabemos, sin duda que sí, nos resulta clarísimo. Pero entonces era una cosa que sorprendía. Y la revelación de Dios hacia Pedro está mostrando que este conocimiento respecto del Mesías de la vida lo suministra el mismo Dios a través de una sabiduría que llamamos infusa, sí, que viene de lo alto, que no es criterio ni mera racionalidad puramente humana. Las cosas de Dios las manifiesta Dios, y esto se conoce por revelación. Yo soy camino, verdad y vida. Siempre decimos la escritura en el Antiguo Testamento está velada, sí, sin duda. En el Nuevo está revelada, exactamente. Pero viene aquel que lo revela, que lo puede revelar, aquel que es el Dios de quien hablamos y no conocemos tantas veces. Por eso en Pedro acá
el Señor descubre algo que probablemente uno diría ni el mismo Pedro lo sabía, ni los mismos compañeros de Pedro, claro está. Quizás mucho menos aquellos que decían que el Mesías podía ser un profeta, Elías, etcétera, etcétera. El Mesías estaba en medio del grupo y había que reconocerlo. Pedro lo hace. Por eso recibe las llaves de la vida, de la puerta de la vida. Como todos aquellos que reconocen y siguen y sirven al Señor de la vida. Fabián. Feliz de ti, le dijo, ¿sí? Y Jesús no es muy generoso en derramar felicidad en cuanto a los elogios, en cuanto a las elecciones de las personas. En puntuales ocasiones menciona a alguien, feliz de ti, y en este caso fue para Simón Pedro, Miguel. Sí, el Señor es justo. Uno dirá, no es harto generoso, no abunda en felicitaciones, no la vemos con demasiada frecuencia, sino en el momento oportuno como debe ser, conforme a la sabiduría de Dios, que nunca debe pasar desapercibida. ¿Feliz quién? Un Pedro, una persona que es servido por la revelación de Dios. Esa es felicidad. Cuando verdaderamente Dios revela, y no cuando son imaginerías nuestras, que muchas veces acontecen. Feliz porque si Dios lo ha tenido en cuenta para revelarle, y en este caso un misterio de tamaña envergadura, es porque esa elección que ha hecho de Pedro, el Dios de la vida, es algo que muestra también la grandeza de Pedro y lo que Dios espera de esa grandeza en Pedro, que ya como comentamos en el bloque anterior, Fabián, es algo que Dios vea antes que lo veamos nosotros. Darle las llaves del cielo, de la misma manera que no es pródigo en elogios o en felicitaciones, no a cualquiera se le da la llave del cielo, Miguel. Y Dios no te da las llaves de la Biblioteca Nacional, Fabián, te da las llaves de la vida. Y por eso hablamos de una revelación. Hablamos de la sabiduría oculta desde tiempos y edades. Hablamos del misterio que Dios revela, porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y la revelación a Pedro está en el seno del misterio. De un misterio abierto y revelado en Pedro y a todos los que, como Pedro, llegan finalmente a la misma sabiduría petrina, ¿no? Bien, Miguel, vamos a hacer una especie de desafío. Te desafío, nos desafiamos mutuamente en el aire de Radio Fe Latina. Vamos a tratar de ser lo que no somos y que nos cuesta tanto, sintéticos, a ver si podemos compartir una frase tuya, aunque sea de las lecturas, de tanto de los Hechos de los Apóstoles como la carta de los Efesios. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Esto que acabamos de compartir, Miguel, es palabra de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, Fabián. Sí, y claro, fíjate vos, ahí está la clave. A partir de la recepción del Espíritu Santo, Dios en nosotros, Dios con nosotros en Cristo Jesús, Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Todo Dios en nosotros, y a partir de ahí sí, a partir de ahí la revelación. Lo que recibe Pedro, por la palabra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. El que primero nos conoció, el Padre, el amor del Padre. ¿Qué nos comunica el amor del Padre? La gracia del Espíritu del Señor Jesucristo, la gracia de la salvación. Y finalmente, que vemos el testimonio y la comunión en el Espíritu Santo. La plenitud de la unidad es la plenitud de la unidad con el Dios uno y trino. Bien, lo que estamos compartiendo, queridos hermanos, es una de las lecturas que pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículos 1 al 11, y cerca del cierre compartimos la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículos 17 al 23, que también forman parte de la liturgia de este domingo de la Ascensión del Señor. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando los resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, ni cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Y puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro, fíjate vos, Fabián, en realidad ganaste vos el desafío. Estaba pensando esta lectura que hiciste ahora, ¿no es cierto?, cómo viene a confirmar, y ahí se explaya el apóstol, ¿no es cierto?, el espíritu de revelación que nos comunica nuestro Dios. Ahí está. Ahí se manifiesta el misterio de la vida, ahí. Pero tiene que ser por revelación. Volvemos a tomar. Y bueno, que el Dios os conceda espíritu de revelación, claro, sí, sí. Como a Pedro, bienaventurado eres Pedro, sí. Y como a Pedro, bienaventurado todo aquel que recibe del Espíritu de Dios, del Espíritu que hemos recibido, ¿no es cierto? Pentecostés, recibe entonces esas cosas que están ocultas al conocimiento humano, pero que Dios manifiesta desde la plenitud de su amor a aquellos que verdaderamente manifiestan su fe en el Señor. El Señor nos ve. Vio a Pedro como digno de recibir aquello que le comunicó. Y a cada uno de nosotros ve el momento en que podemos recibir, por la revelación del amor de Dios, aquellas cosas que recibimos y que son vida para la vida de nosotros. Fabián. Muy bien. Miguel, hemos cumplido con el desafío, hemos llegado a tiempo, no nos hemos excedido del mismo. Estamos en este tiempo que en algún momento, radialmente hablando, nosotros denominamos la vida es una fiesta, y estos domingos
iremos de fiesta en fiesta litúrgicamente hablando, ¿sí? Este domingo compartimos la de la Ascensión, el domingo que viene Pentecostés. Pentecostés, sí. Que el Señor Miguel te bendiga, a vos, a los tuyos, que tengas la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo desea, lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces. Hasta entonces, Fabián, y Dios siempre lo permite, Dios siempre lo quiere, Dios siempre nos convoca, Dios siempre nos ilumina. Así que nos veremos, Dios mediante, por supuesto, el próximo domingo, Fabián. Un abrazo muy grande, bendiciones a vos, a toda tu gente y a toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.